Qué bueno, hermanos, y aquellos que hoy nos visitan, el poder estar en este día recordando uno de los hechos más trascendentales de la historia de la humanidad. La Navidad no es lo que muchos piensan que es. De hecho, la Navidad no tiene nada que ver con lo que muchos celebran hoy. Algunos celebran por el simple hecho de que tradicionalmente en estas fechas la familia se reúne. En otros años había quizás la posibilidad de tener un puerquito asado. Quizás este año no la tengamos. Dulces. Bueno, era un banquete realmente. Y a veces yo me pregunto, bueno, y está bien, estamos reunidos, la familia está junta, todo eso está bien, pero ¿qué celebramos? Ese por qué en la mayoría de las familias en este mundo no existe. Sencillamente es una tradición. Sobre todo en Cuba, dice la hermana Nidia. Hoy vamos a estar nosotros escuchando cómo realmente nosotros podemos ser informados de cuál es el propósito de la Navidad. Que no es una comida, que no es una reunión familiar, que no es una fiesta, que todas estas cosas son buenas si se hacen correctamente, pero que no son el propósito, ni son el origen de la Navidad. A diferencia de los otros tres evangelios, el evangelio de Juan comienza en la eternidad. Si usted lee ahí en el capítulo 1, versos del 1 al 3, este evangelio dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Este es el único evangelio que comienza de esta manera. Juan nos presenta la encarnación, y precisamente en Navidad es encarnación. Juan nos presenta la encarnación de una manera diferente, pero creo que igualmente brillante que los demás autores de los evangelios. Y precisamente en esta celebración, y yo puedo decir con toda confianza que solamente los cristianos tienen motivos para celebrar Navidad. Y no es este un hecho de altanería, porque también los cristianos debemos recordar y reconocer que si nosotros celebramos hoy Navidad, no es porque nosotros somos mejores ni más especiales. Sencillamente es porque el autor de la Navidad nos ha ofrecido gratuitamente el tener el motivo para celebrarla. Navidad es la celebración del cristiano que se goza en que Dios haya enviado un Salvador. Eso es Navidad. Y hoy quiero que podamos ver juntos en este evangelio de Juan, precisamente en el capítulo 1, los versos del 9 al 18, una descripción trascendental que este evangelista hace de la encarnación de Jesucristo. Si usted puede ir conmigo ahí, vamos a estar leyendo Juan capítulo 1, versos del 9 al 18. Si usted puede abrir su Biblia y ponerse en pie, vamos a leer la escritura en estos 10 versos que tenemos allí. Dice así la palabra del Señor: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Señor, cuántas gracias nosotros estamos hoy dándote por poder recordar que tú, Señor, has venido a salvar a tu pueblo. Que tú, Señor, te has hecho siervo. Has dejado, Señor, tu trono para que nosotros hoy pudiésemos, Señor, estar aquí dándote gracias y gloria, honrándote por ser nuestro Salvador. Oh Señor, que tu pueblo conozca, viva y honre el verdadero propósito de la Navidad, que es la salvación de tu pueblo. Y que, Señor, aquellos que nos visitan puedan comprender que la verdadera motivación y que el verdadero propósito de la Navidad es mucho más glorioso y más grande que una mera fiesta y celebración. La Navidad tiene sentido, y ese sentido eres tú naciendo para ir a la cruz y redimir un pueblo para ti. Te damos muchas gracias. Ayúdanos ahora, Señor, también a exponer tu palabra claramente y fielmente. Que pueda, Señor, llevarnos a gozarnos en las verdades de ella, y que también, Señor, pueda penetrar y cambiar corazones. En ti confiamos y descansamos, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos, pueden sentarse. Si hay alguna verdad, y creo que la verdad que está en esta porción de la Biblia y quiero compartir con ustedes en esta mañana, es la siguiente: Jesús es la luz verdadera que Dios envió para salvar a los suyos. Jesús es la luz verdadera que Dios envió para salvar a los suyos, y creo que eso es lo que Juan nos está transmitiendo en estos breves versos de su introducción a su evangelio. Y esto es lo primero que dice en el verso 9. Dice lo siguiente: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Jesús es personalmente la luz. Él es la luz de la gloria de Dios que alumbra sobre su faz y que brilla en las tinieblas del pecado y de la muerte. Jesús es la luz de Dios que alumbra sobre el pecado y sobre la muerte. Jesús es la luz verdadera que las tinieblas de este mundo no podrán apagar ni menguar jamás. Así lo está presentando el autor del cuarto evangelio. Por otra parte, no solamente se dice que Jesús es la luz, sino que se dice que esta luz es una luz verdadera. No es la concepción humana de la luz. Es la luz verdadera porque es la esencia misma de Dios. Y el mismo Juan dice en su primera epístola que Dios es luz, ¿verdad? Allí en primera de Juan capítulo 1 verso 5, Juan está diciendo: Dios es luz. Y hoy muchas alternativas se presentan por ahí como la luz. Hoy se levantan religiones, hoy se levantan ideologías, corrientes de pensamiento, teorías, políticas de todo tipo, pero nada de esto es verdaderamente la luz. La luz verdadera
la luz que refleja la gloria de Dios, es solamente Jesucristo. Esa luz verdadera que dice también Juan que alumbra a todo hombre, ¿verdad? Ahí en el verso 9 al final dice que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Y cuando él habla de alumbra a todo hombre, él se está refiriendo que esta luz, que es Jesús, vino para dar luz a toda raza, pueblo y nación. Ahí cuando usted llega al libro de Apocalipsis y usted ve la adoración celestial, el cuadro que nos pinta Apocalipsis 5, ahí usted ve que hay personas de toda raza, pueblo y nación. Pero también el profeta Isaías, en el capítulo 49 de su libro, en el verso 6, él anuncia esta luz que vendría al mundo y dice lo siguiente: te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Allí Isaías estaba anunciando esta luz que Juan está describiendo como que ha llegado al mundo. Isaías lo está prediciendo 700 años o alrededor de 700 años antes. Ahora Juan está diciendo: he aquí la luz. La promesa de Dios de traer luz para salvación a las naciones ha llegado, se ha hecho realidad. Hermanos, el mundo, después del pecado de Génesis 3, y ahorita hablaban acerca de esto, Juan hablaba acerca de esto, no Juan el escritor del Evangelio, sino Juan el que está aquí, hablaba acerca de esto. Después del pecado en el mundo está envuelto en la más densa y terrible tiniebla. El hombre cada día siembra y ciega solamente oscuridad. Nuestras propias inventivas de la luz, nuestras buenas obras, son solamente un reflejo de nuestra idolatría y de nuestro amor por nosotros mismos. Y hace algunos días yo decía, cuando hacemos algo bueno, muchas veces lo que tenemos en mente no es lo bueno que estamos haciendo, sino lo que yo puedo recibir de eso que yo hago. Y eso es idolatría. Eso es una falsa luz. La luz que supuestamente el hombre sin Cristo puede dar, solamente muestra la oscuridad de la disposición del corazón pecaminoso del hombre. Es por eso que Jesús es la luz verdadera. Jesús es la única luz verdadera. Jesús lo tenía absolutamente todo bajo sus pies. El Logos que Juan describe en los primeros 3 versos de su evangelio dice que fue el creador de todas las cosas. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero ese Logos, creador y dueño de todas las cosas, vino a este mundo como un siervo para servirnos a nosotros, morir en la cruz, pagar nuestros pecados y darnos salvación gratuita. Esa es la luz verdadera. No lo que usted y yo podemos hacer. Esa es la luz verdadera. Por eso Juan, increíblemente, lo presenta de esta manera en el verso 9. Ahora, hay una triste realidad en el verso 10 y en el verso 11. Jesús no es recibido por los suyos. Dice el verso 10: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y esto parece un trabalenguas que tenemos acá, ¿verdad? El autor, dueño y señor del mundo se hizo presente, pero no fue conocido. El creador se ha mezclado con la creación, toma forma y se hace semejante a los hombres. El dueño viene a ser siervo, se presenta como el más excelente de los siervos. Sin embargo, el resultado de esto no es muy alentador.
nos dice Juan que el mundo no le conoció. Dice que aunque Jesús vino a los suyos, y cuando está hablando Juan de que Jesús vino a los suyos, está hablando ¿a quién? A los judíos. Al pueblo que ha estado esperando por tantos años un libertador, un salvador. Aquellos que han estado escuchando por muchos años de los profetas, Dios traerá salvación, Dios levantará profeta, Dios dará un rey. Ese profeta y ese rey llegó, y dice la Escritura, ellos no le conocieron. La consumación del plan de Dios estaba frente a sus ojos, y ellos sencillamente lo rechazaron. A tal punto, que lo llevaron a la cruz. Gritaron, crucifícale, crucifícale. Y prefirieron a un ladrón y homicida en su lugar. Triste, ¿verdad? Pero ¿qué pasa en el verso 12 y 13? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Gloria a Dios. ¿Sí? Los suyos no les conocieron, pero los suyos dicen que los recibieron con gozo, y Él les ha dado el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y voy al verso 13 para después regresar al verso 12. ¿Quiénes son esos suyos? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquellos que Dios quitó la venda de sus ojos, limpió su ceguera, quitó su corazón de piedra y los llamó para sí. Dice que a esos les recibieron y Dios les dio el derecho. Y eso es algo muy grande. Dios dio el derecho. Y yo no sé, sí, yo no sé qué le dice eso a usted, pero que Dios nos haya dado el derecho de ser llamados hijos de Dios. Usted podrá esperar en este mundo un título que puede ser el más llamativo y el más grande de la vida, pero el título más importante que usted puede tener en este mundo es el que Dios le dé el derecho de ser llamado su hijo. Si Dios emite ese título, olvídese de todos los otros. Todos los otros son basura al lado de sí. Porque usted sabe algo, todos los otros usted un día los va a tener que dejar a un lado. No les van a servir para nada. Yo no sé cuántos tengo en la casa. Y a veces no sé ni dónde los tengo. Pero ninguno de esos tiene valor eterno. Pero este título que Dios emite a nuestro favor es un título eterno. Dios te da el derecho de ser su hijo hoy y siempre. Y cuando estés en su presencia, tú sabes cómo Dios te va a llamar y a tratar como su hijo. Dios envió a su hijo vino a nacer y a morir para que tú y yo también pudiésemos ser sus hijos. Esta es la mayor y mejor noticia que nosotros podemos recibir en una fecha como esta y en cualquier fecha. Esa es la Navidad. Todo para que todos los que le recibieron tengan el derecho de ser llamados hijos de Dios. Aquellos que abrazamos la fe, que corremos a Dios, que amamos al encarnado, lo hacemos porque Dios mismo nos ha dado por medio de su Hijo el derecho, la potestad de ser hechos sus hijos. Gloria a Dios por eso, mis hermanos. Jesús habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Es lo otro que Juan nos dice ahí en los versos del 15 al 17. ¿Verdad? También es lleno de verdad. Y quiero comenzar con esta frase antes de la frase de gracia.
Porque la palabra verdad y Jesús es la verdad es una idea que Juan repite una y otra vez en su evangelio. Por ejemplo, cuando llegamos al capítulo 14, verso 6, Jesús mismo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan dice en el capítulo 5, refiriéndose a la palabra: tu palabra es la verdad. Jesús vino a revelar completamente la verdad de Dios. Jesús es el cumplimiento completo y absoluto de todos los símbolos, las sombras, las promesas que Dios había hecho a su pueblo en el Antiguo Testamento. Jesús vino como el cumplimiento completo y perfecto de la ley y de las promesas de Dios. Es interesante que cuando Pablo dice en Gálatas capítulo 3, creo, hablando sobre la simiente de Abraham, refiriéndose allá al libro de Génesis, Pablo dice: todas las promesas son hechas a Abraham y a su simiente, pero su simiente no es Israel. Pablo dice: y su simiente es Cristo. Qué interesante. Jesús es el cumplimiento de las promesas de Dios. Jesús es el cumplimiento de todas las sombras, los símbolos, los tipos que Dios levantó y usó en el Antiguo Testamento para anunciar al Salvador que un día vendría a salvar completamente y perpetuamente a su pueblo. Jesús encarna la verdad de Dios. Pero Juan también lo presenta como lleno de gracia. Mis hermanos, el simple hecho de que Jesús haya venido es un acto de gracia y de amor inmerecido, como ningún otro que usted va a ver en la tierra. Jesús dejó su gloria en la perfecta comunión con el Padre, vino a salvar a criminales rebeldes. ¿Quiénes son esos? Nosotros. Criminales rebeldes, nosotros. Yo pienso que usted que haya conocido al Señor no esté mirando para su lado buscando al criminal rebelde que Dios vino a salvar, sino que esté mirando a su interior y esté dando gracias a Dios porque tú has salvado mi vida, un criminal rebelde. En todo su ministerio podemos ver este amor tierno, este favor inmerecido hacia los culpables. Nosotros, teniendo compasión de las masas sin pastor, de los desvalidos, de las viudas, de los extranjeros, de los niños, de los enfermos, así como de todos aquellos que por la gracia de Dios reconocían su miseria y venían a Él en arrepentimiento y fe. El Verbo fue hecho carne. Asumió nuestra naturaleza, se hizo hombre, tomó forma de siervo, se identificó con nosotros, como dijo alguien, para que también nosotros pudiésemos identificarnos con Él. Él se hizo como nosotros, para que nosotros pudiésemos llegar a conocerle a Él. Tomó nuestro lugar, obedeció la ley que nosotros debíamos obedecer, llevó nuestro pecado a la cruz, para que ahora su victoria fuese también nuestra victoria. Y cuando hablábamos hace algunos domingos de la resurrección, esa es la demostración de que la victoria de Jesús es nuestra victoria. Nosotros vamos a resucitar por el simple y único motivo o hecho de que Jesús resucitó. Él es el que dice el libro de Isaías: el que habita a la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en las alturas y la santidad. Él es ese, el grande, el excelso, el sublime, pero también es el hombre
que nació, que vivió, que habitó en nosotros, que lloró, que tuvo hambre, que se compadeció. Ese es nuestro Dios. Ese es al que nosotros hoy celebramos. La encarnación garantizó la presencia permanente de Dios con su pueblo. No solamente Él estaba presente, sino que Él también es un Dios accesible. ¿Saben? Esa es la gran diferencia en muchas de las religiones que hay por ahí. El Dios de las religiones paganas es un Dios que es completamente inaccesible. Usted nunca sabe cómo quedar bien con Él. Y es por eso que usted le presenta ofrenda, para tratar de aplacar su ira, ¿verdad? Para tratar de que supuestamente las cosas le salgan bien. Es un Dios que normalmente aquellos que lo adoran no lo conocen. Pero el Dios verdadero, el Dios que se encarnó, es un Dios que se ha dado a conocer. Y es un Dios que ama a los suyos con amor eterno y que es accesible para los suyos. Dios se ha dado a conocer. Y lo ha hecho más perfectamente, precisamente, en la persona de su Hijo. Pero dice también Juan, y vimos su gloria. A pesar de que Jesús asumió naturaleza humana, a pesar de que lo vemos en un estado de supuesta humillación, quizás cubriendo esa gloria y esa majestad con el velo de la carne, Jesús es nuestro Rey de gloria. El apóstol Juan lo presenta no solamente como humano, sino como el Dios poderoso que es. La palabra vimos en el original implica contemplación, implica mirar con detenimiento, mirar con asombro. Y este Dios que se ha revelado y se ha encarnado y que ha estado, es el Dios que hizo milagros, el Dios que calmaba la tempestad, el Dios que sanaba a los cojos, los ciegos, el Dios que decía: toma tu lecho, levántate y anda. El Dios que con solo el poder de su palabra cambiaba las situaciones que tenía por delante. El Dios que gobernaba el mar y el viento. Y vimos su gloria. Dice el apóstol Juan. Juan en el capítulo 7, verso 46 dice lo siguiente: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Qué majestad tan asombrosa. Alguien dijo: aún vestido de humanidad, en Cristo se podía ver algo único, que es la gloria del unigénito del Padre. Todo su ser era como ningún otro. Él es el hombre perfecto en el más pleno sentido de la palabra. Aunque tomó la naturaleza humana y podía cansarse, herirse y morir, Él podía sujetar los vientos y los mares. Podía tener dominio completo sobre la creación, sanar enfermos, echar fuera demonios, dar vida a los muertos y libertad a los cautivos. Podía hablar palabras llenas de autoridad y de verdad. Y podía hacer lo que ningún hombre que no fuera Dios podía hacer: llevar sobre sí el castigo de nuestra maldad, soportar la ira eterna de Dios en nuestro lugar y resucitar al tercer día. Qué majestuosa imagen del Dios encarnado. El evangelista dice que estaba lleno, y más adelante dice que de su plenitud tomamos todos, en el verso 16. Si vemos esta misma idea ahora en las palabras de Pablo en Colosenses capítulo 2, versos 9 y 10, Pablo dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él. Esto quiere decir que en la persona de Cristo se manifiesta completamente la gloria de Dios sin medida alguna, y que todo cuanto el hombre pueda necesitar
solamente podrá ser hallado en Cristo. Todo lo que el hombre pueda necesitar, todo lo que usted y yo necesitamos en este mundo, solamente Cristo puede saciarlo. Lleno de gracia se manifiesta también en la obra que dio paso a la encarnación. La encarnación la razón de la encarnación fue la salvación o el rescate de su pueblo. Un acto de total gracia de Dios. Dios vino a salvar a su pueblo. A un pueblo que no le esperaba. A un pueblo que no le quería. A un pueblo que, como dice también el apóstol Pablo, estaba muerto en sus delitos y pecados. Pero porque Jesús vino, Él nos ha dado vida. Donde estaba la oscuridad del pecado, resplandeció la luz de la gracia. Esa gracia que alumbró nuestros corazones. La encarnación no tiene un motivo emocional. Tiene un motivo de vida o muerte. Jesús no vino para darnos a conocer al Padre humanamente. Jesús vino por un motivo de vida o muerte. Jesús vino para dar vida a lo que estaba muerto. Y ese es el verdadero sentido de la Navidad. Y Juan contrasta esta gracia con la ley. Si usted ve el verso 17, él dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley no es mala. Pablo lo establece en el libro de Romanos. La ley es gracia. Cuando Dios dicta la ley, Él la dicta como un medio de gracia para que su pueblo pueda tener límites. Pero la gracia es superior. Pues en la gracia nosotros estamos completos. En la ley no. La ley no fue suficiente. La gracia lo es. Aun cuando la ley es santa, es también la demostración de que nosotros no lo somos. Y es solamente la gracia en Jesucristo la que nos limpia de lo que la ley nos hace ver. La ley te muestra tu pecado, la gracia limpia tu pecado. La ley nos habla de la santidad de Dios, la gracia nos habla del amor y la misericordia de Dios. La ley nos habla de la justicia de Dios, la gracia nos habla del Hijo de Dios totalmente justo. La ley nos enseña nuestra incapacidad, la gracia nos rescata de esa incapacidad. La ley nos lleva a mirar la santidad perfecta de Dios y nuestro gran pecado. La gracia nos lleva a librarnos de esa triste realidad. En la gracia nuestra necesidad es completamente cubierta por uno que cumplió completamente y cabalmente la ley. La ley nos acerca a Dios para mostrarnos que la única salida es su gracia. Su gracia encarnada en la persona de su Hijo. Jesús, mis hermanos, y esto es el último punto que Juan está hablando ahí, nos ha dado a conocer al Padre. Y quiero hacer como la explicación de esto que está diciéndonos Juan ahí al final de este texto, en el verso 18, cuando Él nos dice: es el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Si vamos al autor de Hebreos, en el capítulo 1, versos 1 y 2, el autor de Hebreos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo,
a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ni la ley ni los profetas pudieron, mis hermanos, dar a conocer plenamente o completamente a Dios. Solo el unigénito Hijo de Dios, que está en el seno del Padre, pudo manifestarlo de manera completa. Dice Mateo capítulo 11, verso 27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno, sino ¿quién? Sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Nosotros podemos conocer hoy a Dios porque su Hijo nos los ha dado a revelar. Al hacerse hombre, el Verbo nos hizo la perfecta traducción de Dios al lenguaje humano. La mejor manera en que Dios se nos ha dado a conocer es precisamente por medio de su Hijo. Cuando los hombres veían a Jesús, ¿a quién veían? ¿A quién veían? A Dios mismo, ¿verdad? Cuando los hombres veían a Jesús, veían a Dios. Los fariseos se escandalizaban. ¿Quién es este para perdonar pecados? ¿Quién es este que aún el viento y la mar le obedece? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dijo Jesús. Jesús no hizo nada por sí mismo. Él solamente hacía lo que el Padre pedía que hiciera. Vivía por el Padre y vivía para el Padre. No hablaba sino las palabras de su Padre. Manifestaba solamente lo que oía de su Padre. Mis amados hermanos, motivos nos sobran para celebrar la Navidad. Cuando algunos hoy se reprimen en esta celebración, nosotros tenemos motivos que nos sobran para hacerlo. Hoy nos sobran motivos para glorificar a Dios. Y yo solamente les he dado una pincelada de algunos de ellos. La Navidad es sencillamente el preludio de la redención. Jesús nació, pero nació para ir a la cruz. Y fue a la cruz para redimir nuestros pecados, limpiarnos y presentarnos a Dios como su pueblo santo. Nosotros no podemos ver la Navidad o la encarnación separada de la muerte, de la resurrección, de la victoria y la ascensión, porque precisamente para eso vino Jesús. Por eso nació, para morir y salvarnos. Si usted encuentra un motivo más grande para celebrar que ese, no se lo guarde, nos lo dice y nosotros celebramos. Pero yo creo que ese es el motivo más grande que el pueblo de Dios tiene para celebrar. Un día como hoy o un día como cualquiera, cuando recordamos que Dios mismo se encarnó, nació para salvarnos. Así que con estas palabras yo quiero animarte a que tú puedas celebrar la verdadera Navidad. No lo que el mundo nos ha enseñado. La Navidad es Cristo. Esa es la Navidad. No hay otro. Usted lo puede adornar como usted quiera, pero la Navidad es Cristo. Y también quiero no terminar sin hablarle a aquellos que nos visitan hoy. Quizás hay muchos padres de niños que han estado cantando y ustedes escucharon lo que sus hijos cantaron. Y yo quiero que en esta mañana, todo lo que se ha dicho, con todo lo que se ha cantado, ustedes también puedan tener el gozo de conocer a aquel que es la Navidad. Conocerlo
sabiendo el propósito de la Navidad. Dios vino a salvar a los pecadores. ¿Quiénes son los pecadores? Ya sea que usted vive en Kilo 12, en Colón, en Camino a La Habana o en el extranjero. Ahí están los pecadores. Los pecadores no son de otro planeta. Somos nosotros. Dios vino a salvarnos a nosotros. Pecadores, indignos. ¿Cómo? Reconociéndote como tal, arrepintiéndote de tus pecados y creyendo en que ese niño que nació y aquel que murió hizo todo lo que había que hacer para que tú fueses perdonado y limpiado de tus pecados. Eso es sencillamente el mensaje más importante que nosotros tenemos que dar, porque es el mensaje más importante de la Biblia. Jesús nació y Jesús murió para salvar a los pecadores. Yo soy un pecador. Yo reconozco mis pecados. Yo me arrepiento de mis pecados. Y ese arrepentimiento no es un llanto. Ese arrepentimiento es romper por donde yo iba, virar hacia atrás y caminar ahora según la palabra de Dios. Con la ayuda de Dios, sabiendo que no lo voy a hacer perfectamente. Pero es que no es mi justicia. Es la justicia de aquel que murió, que sí es perfecto, la que Dios da a mí ahora. Ese es el mensaje más importante que nosotros tenemos. Si usted lo escucha, si usted lo cree, si usted lo confiesa, no se vaya en esta mañana sin acercarse a alguien, contarlo, decirlo. Yo creo en Dios. Yo me arrepiento de mis pecados. Yo le pido a Dios que me perdone. Yo creo que lo que su hijo hizo, lo hizo por mí. Es suficiente para perdonar mis pecados y yo quiero entregar mi vida al Señor. Yo estoy seguro que al que usted se lo cuente, de los que estamos aquí, estará muy, muy gozoso. Quizás le dé hasta un abrazo y le dé la bienvenida. Así que, mis hermanos, este es el mensaje que tenemos en esta mañana.